Bienvenidos amigos y hermanos, tengan muy buenos días cada uno y qué bueno encontrarnos nuevamente acá para estudiar la palabra de Dios. En esta mañana pues vamos a continuar hablando de cómo Jesús continuaba adoctrinando, enseñando a sus discípulos, enseñanza que también debemos aprovechar cada uno de nosotros para que la obra siga avanzando. El tema de hoy nos dice que debemos hacer nuestra mejor inversión para seguir a Jesús. Ser discípulo de Jesús tiene un costo y esta amonestación que Jesús hace a sus discípulos sobre el peligro del amor al dinero o a las riquezas, debemos también tomarla nosotros, para nosotros, y así pues poder participar de la recompensa para quienes abandonen todo a causa del Evangelio. Esa recompensa es la vida eterna. Vamos a orar antes de continuar con nuestro estudio en esta mañana. Padre nuestro, gracias. Aquí estamos nuevamente, Señor, implorando que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en este estudio. Bendícenos, Señor, y danos la sabiduría necesaria para entender tu palabra en esta mañana. Guárdanos y acompáñanos. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a transformar cada día nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre estamos en el libro de Marcos. El libro de Marcos, lección 8, tema de la semana es Instruyendo a los discípulos, parte número 2. Ese es el tema para esta semana. Y hoy tenemos la lección para hoy día martes 20 de agosto, titulada La mejor inversión. ¿Cuál es tu mejor inversión? ¿Cuál será mi mejor inversión? Bueno, vamos a descubrirla a continuación. Voy a comenzar leyendo la siguiente porción que está en El deseado de todas las gentes, capítulo 57, que se titula Una cosa te falta. En la página 477 dice, el joven que hizo esta pregunta, hablando del joven rico, ya vamos a estudiar, era uno de los gobernantes, tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor de Cristo, el amor que Cristo manifestara hacia los niños que le trajeran, cuán tiernamente los recibiera y alzara en sus brazos. Eso es lo que había visto el joven rico. Y su corazón, dice, ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y, y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Esa fue la pregunta que le hizo. Muy interesante lo que nos dice esta lectura. Y para continuar vamos a leer el texto bíblico para el estudio de este día, que está en Marcos 10, 17 al 31, y dice, y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes? Le preguntó. Le dice Jesús, no adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes. Marcos es el único que menciona esta frase que dice no defraudes, ¿verdad? Y por eso dice no defraudes, honra, dice, a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Otras versiones dice desde mi juventud.
Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás, le dijo, tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22, mas él, entristecido por su palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino del cielo los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron al escuchar sus palabras. Mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Los que confían en las riquezas, les dijo Jesús nuevamente. Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico les entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban aún más, diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse entonces? Entonces Jesús mirándolos les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros, los discípulos, hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido, le dice. Y respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo, le dice, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Veamos el inicio del relato. Este joven, como leemos en Mateo también, ¿verdad? Seguro que se acercó a Jesús cuando disponía Jesús retirarse de la ciudad. Aunque ocupaba este joven un cargo de responsabilidad, el hecho de hincarse delante de Jesús indica que lo hizo con sinceridad y con respeto. Conocía quién era Jesús. Actitud eh, totalmente diferente a la de los fariseos. Él tenía un puesto de privilegio. No sabemos, no dice si en el Sanedrín o no dice en qué lugar, pero tenía, dice, un puesto de privilegio, un puesto muy importante. Y esa actitud totalmente diferente a la de los fariseos, quienes casi siempre buscaban a Jesús para tentar. La pregunta que hace el joven es, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y el joven preguntó eso porque esa pregunta refleja toda aquella enseñanza, el concepto que los fariseos tenían sobre la justificación por las obras, ¿verdad? Como una autorización o como algo para ganarse la vida eterna. Eso era lo que los fariseos enseñaban. Y seguro que este joven estaba consciente que le faltaba algo más para ganar la vida eterna y por eso se acercó a Jesús a preguntarle. Y el hecho de que el joven le dijera, maestro bueno, también, ¿verdad? No fue por un descuido, no fue solo por decirle, ¿verdad? Sino que eh, era eh, porque él tenía alguna razón para hacerlo. El joven rico tenía alguna razón para hacerlo, ¿verdad? Y Jesús reconoció esa sinceridad del joven, ¿verdad? Y cuando le respondió que solo Dios es bueno, que no hay ninguno bueno sino solo Dios, era para que este joven también comprendiera claramente el significado de su saludo. Luego, cuando Jesús le dice que si conoce los mandamientos, le menciona los últimos 6 mandamientos, los cuales se aplican a los problemas prácticos del diario vivir.
¿verdad? Y se refieren a la relación de una persona con sus prójimos, esos 6 mandamientos. A la vista de los hombres, el joven rico era honrado, pero a la vista de Dios, que lee el corazón de cada uno de nosotros, en realidad, este joven no se preocupaba por los intereses de su prójimo. Imagínense. Aunque el joven rico creía sinceramente, que el joven rico lo creía, él pensaba que había guardado todos los mandamientos que Jesús le dijo, ¿verdad? Pero no se daba cuenta eh, de ninguna imperfección este joven. No sabía lo que le faltaba. Y lo que le faltaba era el amor de Dios en su corazón. Eso era lo que le faltaba al joven. Y sin ese amor, era en vano que él estuviera cumpliendo esos mandamientos. Este joven quería llegar a la perfección por medio de las obras, pero solamente se puede alcanzar al experimentar un completo cambio de corazón, un completo cambio, un completo cambio de nuestra vida. Debía de haber una transformación en su mente también. Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, y que lo diera a los pobres, este joven mostró que en su corazón lo que había era egoísmo. Eso era lo que tenía en su corazón. Y si no eliminaba ese defecto, no iba a poder alcanzar la perfección. Todo aquello que una persona ama más que amar a Jesús, lo hace indigno de Cristo. Aún las más importantes responsabilidades terrenales son menos importantes que seguir a Cristo, ¿verdad? Por el camino del discipulado. Pablo lo perdió todo para ganar a Cristo. El joven rico no estaba listo para hacer eso, no estaba listo para perderlo. Esa era su cruz, pero se negaba a tomarla. No quería tomar esa cruz. Y Jesús puso al joven rico ante la elección entre el tesoro terrenal y el celestial. El joven rico quería tener ambos, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta que eso no podía ser así, se fue triste, dice la palabra de Dios. Y es que se dio cuenta que no podía servir a Dios y a las riquezas. Tenía que decidir. Y esa misma alegría con la que este joven llegó a Jesús lo alcanzó, ¿verdad? Cuando llegó corriendo, se transformó en tristeza y en pena. No estaba dispuesto a pagar ese precio. No estaba dispuesto a realizar su mejor inversión, porque en su corazón lo más importante eran sus posesiones. Y Jesús solamente lo que quería hacer era librarlo de esas garras de la riqueza. Esa era su única esperanza de alcanzar el cielo. Esas posesiones eran una maldición sin la sabiduría del cielo para administrarlas debidamente. Y eso sucede también hoy en día con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si no tenemos sabiduría para administrar debidamente lo que Dios nos da, se va a convertir seguramente en una maldición. En el deseado de toda la gente se encontramos un consejo, siempre en el capítulo 57, que se titula Una cosa te falta. La página 480 dice: todos deben considerar lo que significa desear el cielo y, sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo: no, yo no puedo darte todo. Ese joven le llama príncipe acá a la lectura. ¿Decimos nosotros lo mismo? Pregunta. El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. Qué tremendo. Jesús y los discípulos siguieron su camino luego. Y ahora Jesús
continúa con la instrucción para sus discípulos. Ellos tuvieron la oportunidad de ver en ese ejemplo cuán difícil es entrar en el reino de los cielos para el que tiene un corazón puesto en sus riquezas. Abraham era muy rico, todos lo sabemos. Abraham era muy rico, pero al mismo tiempo dice la Biblia que Dios lo llamó amigo. Pero entonces, tener riquezas no es malo, ¿verdad? Dios lo llamó amigo. Jesús le dice en el versículo 25 que es más fácil pasar un camello en el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús les habla de algo imposible para el ser humano. Y por eso los discípulos se asombran, ¿verdad? Se asombraron los discípulos, se espantaron aún más, dice la lectura de la versión que yo leí, y hasta se preguntaron, ¿y entonces quién podrá salvarse? ¿Verdad? Pero pensaban así porque, o sea, pensaban así porque los fariseos enseñaban que la riqueza era una prueba, una evidencia del favor divino. Y si alguien rico, ¿verdad? Que supuestamente, según la enseñanza, recibía favores divinos, ¿verdad? Recibir riqueza, si alguien así no podía salvarse, ¿cómo se iba a salvar alguien que no tuviera riquezas? Por eso es que los discípulos preguntaron, ¿quién podrá salvarse entonces? Si los ricos no pueden, entonces, ¿cómo se va a salvar un pobre? En otras palabras, por eso dijeron los discípulos eso, porque eso era lo que los fariseos enseñaban. Y ahora Jesús los ve y les dice que es imposible para los hombres, pero no para Dios. Solo un milagro de la gracia divina podrá salvar al rico de su amor por las riquezas o cualquier otro pecado que tiene atrapado a alguien. Solo el que esté dispuesto a permitir que Dios dirija su vida, solo el poder de Dios que obra en la vida del hombre puede efectuar una transformación de carácter que se necesita para entrar en el reino de los cielos. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora vemos en el versículo 28 cómo Pedro rápidamente le responde a Jesús cuando le dice, aquí nosotros hemos dejado todas las cosas para seguirte. Le dijo Pedro rápidamente cuando Jesús dijo que había que dejar todo para seguirle. Y Pedro rápidamente le dijo eso. Los discípulos ciertamente habían cumplido ese requisito del que hablaba Jesús, ¿verdad? Pedro no dijo ninguna mentira tampoco, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será que estaban bien encaminados hacia la perfección de la cual estaba hablando Jesús? ¿O estaban pensando entonces en las recompensas de ser discípulos? ¿En qué estaban pensando? Y es que cuando obedecemos a Dios, pensando en la recompensa que vamos a recibir, esa recompensa nunca va a ser merecedora de la aprobación del cielo. Así de fácil. Pero Jesús le responde que no hay ni una persona, le dice Jesús a Pedro, ni una persona que haya dejado todo por su causa, ¿verdad? Y por la causa del Evangelio. Así como el joven rico tenía la experiencia de ser de los primeros en entrar al reino, ¿verdad? Ya cuando les dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Con eso termina el estudio, la lectura de este día, el texto. Entonces, así como el joven rico, ¿verdad? Tenía la apariencia de ser los primeros en entrar al reino de los cielos, así como pensaban los fariseos enseñaban, ¿verdad? Eh, Serían en realidad, dijo Jesús, los últimos. Y es que en este mundo, el éxito y la popularidad se miden por normas completamente diferentes de las que usa Dios para medir el valor del hombre. Que esta enseñanza nos pueda servir para prepararnos para el reino de los cielos,
y que con la ayuda de Dios podamos sacar de nuestro corazón todo aquello que nos aparte de Dios. Como dice Josué 24:15, dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esta otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Porque yo, dice Josué, y mi casa, serviremos a Jehová. Que ese sea nuestro deseo, servir a Jehová, no solo nosotros, sino que nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, también podamos servir a Jehová de corazón. Mañana seguiremos con otra enseñanza. Te esperamos acá en Conectados con el Cielo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.